Seguimos en el Noticiero Popular de Barricada TV. Estamos en este momento en comunicación con Adair Pinto. Él es periodista boliviano. En este momento él está viviendo en Argentina a partir de una situación lamentable que le tocó vivir desarrollando justamente su oficio, su labor periodística en pleno golpe de Estado. Recordemos que en Bolivia desde noviembre del año pasado hay un gobierno de facto liderado por Yanine Áñez que obligó al presidente Evo Morales, a otros funcionarios y funcionarias de su gobierno e inclusive a militantes del movimiento al socialismo a exiliarse de su país y a salir del gobierno. Bueno, en principio saludarte, Adair, y empecemos por que nos puedas comentar qué es lo que te sucedió en febrero de este año. Bueno, muchísimas gracias, Luciana. Un gusto de poder estar en contacto con ustedes y poder dar a conocer a la comunidad internacional, al pueblo argentino y a los residentes bolivianos lo que está sucediendo. Lamentablemente, en Bolivia es una violación principalmente a la libertad de expresión y también los derechos humanos. Obligadamente tuve que salir hace días nada más del país para poder salvar mi vida, puesto que el 1 de febrero, como bien exponías, fui víctima de un atentado que fue perpetrado por una fuerza paramilitar de las personas que ahora están en el gobierno, del gobierno de facto en todo caso. Lamentablemente, el 1 de febrero, cuando yo retornaba a mi domicilio, fui interceptado por líderes de la resistencia Cochala, que es como se llama este grupo paramilitar que ha comenzado a operar después de las elecciones del 20 de octubre del año pasado. Prácticamente esta organización de jóvenes, como ellos se denominan, está compuesta por varias personas que en su mayoría tienen antecedentes delincuenciales, y esto lo hemos dado a conocer seriamente con las pruebas contundentes en el medio de comunicación donde yo me desempeñaba, además de que hemos dado cuenta no solo a nivel nacional y local, sino también a nivel internacional durante el golpe de Estado que ha sufrido Evo Morales, la violación de derechos humanos que existía por parte de las fuerzas militares y por parte de estos grupos irregulares que asumieron en algún momento incluso la labor de la policía, entre comillas. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de la metrópoli cochabambina aseguraban que ellos eran sus defensores frente a una supuesta invasión de campesinos a la ciudad de Cochabamba. Lo que nosotros queremos resaltar en este momento es el hecho de que se ha impedido el ejercicio periodístico desde noviembre del año pasado. 13 de noviembre asume Yanine Áñez el gobierno en Bolivia, y a partir de la posesión del ministro de Gobierno Arturo Murillo se han empezado a asumir medidas drásticas en contra de los periodistas. Es por tal razón que en noviembre, exactamente el 14 de noviembre, tuve que dejar Bolivia obligado, exiliado por parte de las amenazas que recibía con relación hacia mi familia, hacia mi integridad física, por parte de la policía boliviana misma, quien en realidad debería ser la guardiana del orden público y de la Constitución y de un Estado de Derecho, básicamente. Pero lamentablemente, eh, y hay que decirlo, y el mundo lo debe conocer, fueron los articuladores de un golpe de Estado y de la violación de derechos fundamentales y de derechos humanos, no solo de periodistas, sino también de la población. En enero, cuando ya retornaba a las labores en la radio donde yo me desempeñaba, recibí amenazas, comencé a ser hostigado por que denunciábamos lo que realmente estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Que este grupo paramilitar estaba fuertemente armado y se pudo evidenciar que tenían armas de grueso calibre, tenían chalecos antibalas, tenían una serie de equipamiento que básicamente era para
enfrentarse a bolivianos con bolivianos, razón que denunciamos y que también pedimos a la comunidad internacional que conozca y pueda intervenir. Esto con el objetivo de que se pueda frenar la violencia. En ese entonces, como bien hacía referencia, le pedimos al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que pueda desarticular este grupo paramilitar. ¿Por qué? Porque se seguían registrando agresiones, amedrentamientos, incluso días antes de la agresión que yo sufrí, el intento de asesinato que sufrí en la plazuela de Calacala de Cochabamba, en la zona norte de este departamento, se desalojó de una plazuela a mujeres de pollera que simplemente iban a visitar este lugar. Además de aquello, también está el hecho de situaciones irregulares en las que estarían incurriendo miembros de la resistencia juvenil Cochala, puesto que se denunció en primera instancia que estaban inmiscuidos en hechos delincuenciales. Incluso también se denunció que los mismos, que este grupo paramilitar estaba compuesto por gente que tenía amplios antecedentes delictivos y que era de conocimiento de todos los cochabambinos y cochabambinas. Era un secreto a voces esta situación, pero se hicieron a los ciegos, no quisieron ver. Y bueno, el 1 de febrero, cuando yo retornaba a mi domicilio, fue interceptado por Roger Revuelta, que es un miembro de la directiva de esta organización, junto con sus hermanos, quienes también pertenecen a esta organización. Hablo de Harold Revuelta y de Cristian Revuelta. Fue interceptado por ellos y prácticamente en primera instancia me comenzaron a insultar, a denigrar por el trabajo que realizaba y procedieron a amenazarme de muerte y a mostrarme en el celular de uno de ellos la foto de mi hermana donde me decían, ella es tu hermana menor y ella se va, en todo caso, tú te vas a morir y a ella la vamos a violar. Entonces, esto ha provocado lógicamente una reacción y ante esta reacción ellos prácticamente han procedido a propinarme 3 puñaladas certeras, una en el tórax derecho, la segunda en el estómago y la tercera en la pierna. Gracias a Dios, principalmente porque no podemos encontrar otra explicación, la misma no ha llegado a perforar ningún órgano vital. Obviamente han sido de gran profundidad y de gravedad, se han infectado, he tenido que recibir 2 intervenciones quirúrgicas, pero ahora ya nos encontramos recuperados, ya hemos terminado la fisioterapia y continuamos con la fuerza para poder seguir denunciando esta lamentable situación por la que está atravesando el pueblo boliviano. A raíz de tu denuncia y de la declaración que figura en el expediente, vos comentabas que los testigos, inclusive del momento de la agresión, habían sido amenazados, además de estas amenazas que vos recién contabas a tu familia y a tu hermana puntualmente. Quería preguntarte en qué situación se encuentra actualmente la denuncia. Bueno, sí, lamentablemente hemos podido ver con mucha impotencia que el Ministerio Público, la Fiscalía Boliviana, a pesar de que se han presentado las pruebas y que se ha advertido que los testigos del intento de asesinato que he sufrido han sido amenazados e incluso se ha intentado atentar contra la vida de ellos, se ha podido presentar estas pruebas, la Fiscalía no ha emitido las garantías y ni siquiera ha avanzado en el proceso de investigación. Nos llama poderosamente la atención que hasta el momento no se haya podido colectar ni siquiera las imágenes de la cámara de seguridad del lugar donde yo he sido agredido. Básicamente no se han cumplido con los procedimientos de investigación, las pericias para poder avanzar en el esclarecimiento y la verdad histórica de los hechos. Esto es lamentable, podemos ver que existe, y podemos decirlo ahora, existe una injerencia política para que esto no pueda avanzar, para que las investigaciones no puedan prosperar. Afortunadamente hemos tenido el apoyo de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, del representante específicamente de esta institución en Cochabamba, el doctor Nelson Cox, quien ha podido hacer seguimiento a todo el proceso y a toda la vulneración
que ha existido a los derechos humanos, al procedimiento legal como tal, y esto se ha ido denunciando. Ya es de conocimiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos, CIDH, y del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, nuestro caso, porque el mismo es emblemático, puesto que representa no solo la agresión hacia mi persona, sino también la serie de agresiones que han venido sufriendo varios periodistas durante los conflictos que precedieron y que sucedieron a la caída de Evo Morales. Básicamente se los ha amenazado con armas de fuego, se los ha intimidado, eh, se ha impedido en muchos aspectos el ejercicio de la actividad periodística y no se ha respetado la libertad de expresión. En los próximos días, la CIDH va a sacar un pronunciamiento. Entendemos que puede dictaminar las medidas cautelares. En mi caso, ya ha pedido hace 2 semanas prácticamente información al Estado, la Corte Internacional de Derechos Humanos. La Cancillería ahora ha pedido un tiempo de prórroga para poder informar a la CIDH y esperamos esta situación para poder ver qué es lo que va a pasar. Yo quiero darle un dato. Hace exactamente 9 días atrás se ha detenido a un ciudadano catalogado como ciberguerrero digital, Mauricio Jara, que ha sido prácticamente enjuiciado solo por el hecho de publicar en su página de Facebook consignas en contra del gobierno transitorio. Se lo ha condenado ahora a 10 años de cárcel solo por esta situación, evidenciando una clara vulneración a la libertad de expresión y derechos fundamentales que existen, puesto que el hecho de poder disentir políticamente, de tener una opinión contraria, no es prácticamente un delito. Podemos ver que no hay un contrapeso al gobierno actual, es decir, que no se está fiscalizando las acciones que se están realizando, y este tipo de excesos son una clara muestra de lo que está sucediendo en Bolivia. Adair, aprovechar también para preguntarte cuál es tu apreciación sobre la situación actual en Bolivia. Digo, veníamos de meses muy complicados con toda esta situación que vos comentabas anteriormente de persecución, de represión hacia el pueblo boliviano, pero también ahora se suma este contexto de pandemia y encierro en un momento clave para la política boliviana que tiene que ver justamente con el llamado a elecciones, ¿no? Estas elecciones que fueron suspendidas hace pocas semanas. Contanos un poco cómo ves vos el panorama en este momento. Hay algo que se tiene que tener muy en cuenta al momento de analizar esta situación, y es el hecho de que el mandato constitucional del presidente Evo Morales se vencía el 22 de enero del presente año. Es hasta esta fecha que también el mandato, entre comillas, constitucional de Yanine Áñez debería estar vigente. El mismo ha sido ampliado por la situación política por la que ha pasado Bolivia, la crisis en la que se ha asumido. Recordemos que incluso se han registrado 2 masacres en Sencata y Sacaba. Esto ha profundizado más la situación de descontento hacia el gobierno transitorio e incluso ha motivado movilizaciones que también han sido duramente reprimidas. Y esta situación ha dado paso a que puedan alargar el gobierno transitorio, si vale el término, y puedan establecer en primera instancia la fecha de las elecciones para este 3 de mayo. Pero justamente el tema de la pandemia se ha podido empezar a vivir con más crudeza en estas últimas semanas y han echado por la borda todo el cronograma para las elecciones generales que se tenían que dar este 3 de mayo. Y lo que se ha podido ver es que la bancada mayoritaria, que es del movimiento al socialismo, exige que se puedan desarrollar de inmediato las elecciones para poder establecer un gobierno constitucional electo por los votos de los ciudadanos y las ciudadanas bolivianas.
y se ha podido establecer que el mismo se desarrolle en 3 meses, en los 3 meses siguientes, es decir, que a principios de agosto se estarían desarrollando las elecciones en Bolivia. Esto en primera instancia, según lo que ha aprobado la Cámara de Diputados, pero habrá que ver qué dice la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, que tendrá que refrendar esta situación y prácticamente analizar la misma. Lamentablemente, los ciudadanos bolivianos no solo tienen que sufrir una dictadura con este nivel de persecución, con este nivel de violación a los derechos humanos, sino también una pandemia. El sencillo hecho de poder contar con equipos de bioseguridad, es decir, mascarillas, eh, barbijos, el hecho de poder contar con toda la indumentaria que pueda evitar a los médicos principalmente y a los mismos efectivos policiales que sean contagiados, no están siendo dotados desde el gobierno transitorio, que ha recibido una gran cantidad de donaciones tanto de gobiernos europeos. Bolivia ha recibido más de 500 millones de dólares en donaciones, pero estos mismos no han sido transparentados, es decir, no ha habido una rendición de cuentas. El pueblo boliviano no conoce en qué han sido invertidos estos presupuestos que se tienen, básicamente 500 millones de dólares americanos que podrían ser bien destinados para el equipamiento de hospitales y para poder brindar las condiciones necesarias a los médicos que son en una gran mayoría infectados que existen en Bolivia. Es desastrosa, lamentablemente, la situación. Afortunadamente, de momento no ha llegado a colapsar el sistema de salud boliviano, pero lo que nos llama la atención es que Bolivia tiene el índice más bajo en recuperados, es decir, de los más de 1.100 infectados que hay hasta el momento, solo se han recuperado alrededor de 70 personas. Esto ha sido advertido por la misma Organización Mundial de la Salud, quien ha manifestado su preocupación por este bajo índice de recuperados, además de que es el país que menos pruebas de coronavirus tiene. Y esto tiene que saberlo la comunidad internacional. En Bolivia se realizan las pruebas a los cadáveres y las personas que ya están en estado terminal, que prácticamente están ya conectadas a un respirador o ya tienen un cuadro de salud muy complicado. Entonces, ahí recién se practican las pruebas de coronavirus. Lo que podemos ver es que desde el Ministerio de Gobierno boliviano se están ocupando más en perseguir a las personas que violan la cuarentena o que realizan alguna publicación en Facebook o alguna red social que critica las políticas de gestión gubernamental frente al coronavirus. ¿Por qué? Porque se ha emitido, aunque usted no lo crea, un decreto supremo, el 4200, que autoriza al gobierno y a la policía boliviana poder detener, arrestar a cualquier ciudadano y es más, procesarlo por realizar simples críticas a la gestión de gobierno. Imagínese, tal situación vulnera obviamente la constitución política boliviana y obviamente los derechos humanos. Esto ha sido advertido también por la Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights, que ha podido advertir que este decreto tiene que ser derogado porque viola varios derechos humanos. A ello se suma que le ha pedido al ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, que pueda cesar con el nivel de persecución que existe principalmente en contra de sus rivales políticos y también en contra de la población misma, que en un principio, y si usted recuerda, se han registrado movilizaciones de protesta en plena cuarentena en contra del gobierno boliviano. Esto por el hambre que existe en la población, puesto que hasta esa fecha no existía siquiera un bono universal, una medida
que pueda paliar la situación económica crítica por la que están atravesando los bolivianos y las bolivianas. Sí, claramente, Adair, tu situación, tu caso no fue un caso aislado en esta Bolivia tan desigual que les toca atravesar hoy al pueblo boliviano con este gobierno de facto, ¿no? Bueno, en principio, sumarnos obviamente al repudio de la comunidad internacional por tu agresión, por tu caso en particular. Obviamente que nos ponemos muy, muy contentos de poder ver tu recuperación y agradecerte también tu compromiso con la verdad y con tu trabajo periodístico que también estás realizando. Por último, preguntarte cómo podemos acceder nosotros y los que te están viendo a tu trabajo en este momento. Primeramente, quiero realizar un homenaje antes de concluir esta comunicación al periodista argentino Sebastián Moros, quien trabajaba en Prensa Rural, un medio de comunicación boliviano vinculado a la Confederación de Campesinos de mi país. Lamentablemente, en los días que sucedieron a la renuncia del presidente Evo Morales, él mismo ha sido asesinado. Según las últimas investigaciones, en primera instancia se dijo que se trataba de una muerte natural, pero las investigaciones de familiares y de los abogados mismos han podido establecer que el mismo ha sido asesinado. El mismo era contestatario, obviamente, a la derecha boliviana, eh, por el pasado que ellos tenían. Él era muy vinculado a las organizaciones sociales de base, a la Confederación de Campesinos, y era un personaje clave para la articulación política y discursiva de los dirigentes campesinos, razón por la que ha sido asesinado. Básicamente, se tendrá que establecer, esto ya es de conocimiento de organismos internacionales. Quiero también finalizar invitándoles a poder visitar el portal de noticias, la agencia de noticias internacional que hemos podido fundar gracias a la iniciativa de varios colegas periodistas bolivianos, ecuatorianos, venezolanos y argentinos. Se llama bolnews.press. Pueden encontrarlo en Facebook. También en este sector van a poder encontrar el link que los va a poder llevar hasta nuestra página web. A través de este portal digital estamos denunciando todas las irregularidades que vienen sucediendo, eh, además de que en los últimos días se han podido develar a través de este portal varios hechos de corrupción que se han descubierto en tan solo 5 meses de gestión de Yanine Áñez. Son escandalosos los hechos de corrupción que se están descubriendo. Un solo ejemplo, un barril de petróleo, en todo caso un barril de gasolina y diésel ha sido comprado en días anteriores, hace 3, 4 días, por el gobierno boliviano en $125, cuando ustedes conocen ampliamente que el precio del petróleo ha caído estrepitosamente, incluso hasta ha llegado a costar $5, $2. Y así podemos seguir enumerando varias situaciones que develan los intereses oscuros que existían detrás del golpe de Estado que sufrió Evo Morales. Tampoco no podemos dejar de mencionar el tema del litio boliviano que está siendo discutido ampliamente. Existen intereses de empresas chilenas que ya se denunciaban incluso antes de la caída de Evo Morales y tienen mucho que ver en lo que está aconteciendo en la política boliviana actual, en la actual coyuntura.